Listo. Bueno, estamos. Hola a todos, gracias por venir. Este es el octavo seminario. Y hoy nos va a hablar Fernando de Diego sobre patrones morfológicos y distributivos de especies nativas e invasoras de Trifolium en el sur de América del Sur. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, yo soy Fernando de Diego, soy ingeniero agrónomo, becario doctoral INTA CONICET, trabajo en el Instituto de Recursos Biológicos en el INTA de Castelar. No les vengo a hablar de mi tema de doctorado, que es el quebracho, que fue para lo que viene el año pasado, sino para este trabajo, patrones morfológicos, bueno, lo que les dijo recién Fabiana, que deriva de mi tesina de grado, que hice con René Fortunato como directora de la tesina y con Juan José Gaitán, investigador del Instituto de Suelos en INTA Castelar, como codirector, y luego invitamos a Federico Roviati para que se sume, como para enriquecer el trabajo, y bueno, y eso. Paso de acá. Bueno, primero algunos conceptos, digamos, dos diapositivas que son más importantes en el desarrollo del trabajo, relacionado con la plasticidad fenotípica. Plasticidad fenotípica en el sentido entendido de como una capacidad de adaptación al ambiente, sabiendo que las especies invasoras en general son lo que se ha estudiado en otros casos, tienen una alta plasticidad fenotípica adaptativa, y en general en los estudios donde se han hecho las comparaciones con los congéneres nativos muestran una mayor magnitud de plasticidad fenotípica adaptativa. ¿Y cómo se visualiza esta plasticidad fenotípica adaptativa? Se da en donde se encuentran fuertes asociaciones entre variabilidad morfológica, de caracteres morfológicos, con asociaciones fuertes, digamos, con factores abióticos, pudiendo ser climáticos, edáficos o de algún otro tipo. Donde se encuentran esta respuesta morfológica al ambiente, se puede decir que hay una plasticidad fenotípica que puede ser, digamos, parte de una explicación de por qué un pequeño porcentaje de las plantas que se comportan, que se introducen en nuevos ambientes, se comportan como invasoras y terminan naturalizándose. Esa puede ser una de las posibles explicaciones. Y después, como para completar algunos temas más antes de entrar específicamente en el trabajo, resaltar algo que es sabido, digamos, que el cambio climático, el rápido cambio climático que ahora estamos viviendo en los ecosistemas, produce una presión, digamos, un estrés que hace que las plantas que tienen mayor plasticidad fenotípica tengan, por lo tanto, una mayor capacidad de adaptación y por tanto, digamos, aplacar los efectos de las fluctuaciones ambientales en las comunidades. Entonces, el cambio climático genera ese estrés ambiental, pudiendo en algunos casos generar una competencia por recursos, si las especies ocupan el mismo nicho ecológico y se da un solapamiento, la nativa con la invasora, y puede esto generar que las especies poco plásticas, más adaptadas a un ambiente muy específico, retraigan su distribución y las especies invasoras más plásticas colonicen y se expandan a nuevos ambientes. Y después otra metodología que utilizamos en el trabajo, que es el modelado de nicho ecológico, definirlo como la metodología que identifica condiciones ambientales en donde la especie está presente, las modela, todo ese conjunto de condiciones, y después se proyecta a un ambiente geográfico de estudio, digamos. Entonces, bueno, en base a esto, habiendo yo estudiado para mi tesina de grado lo que fue los Trifolium repens, sumamos al Trifolium polymorphum para hacer esta comparación. Ahora vamos a ver un poco más respecto a ese enfoque.
Y planteamos dos hipótesis principales, digamos. La primera es que existe una mayor respuesta en uno o más rasgos morfológicos a uno o más factores ambientales en la especie exótica de Trifolium repens que en Trifolium polymorphum. O sea que Trifolium repens tendría mayor plasticidad fenotípica en comparación con Trifolium polymorphum. Y la segunda hipótesis sería que la especie invasora generaría un desplazamiento o superposición o solapamiento del nicho ecológico con la especie nativa, pudiendo existir la posibilidad de un desplazamiento, digamos, porque responde más favorablemente a la amplitud de condiciones ambientales que hay en esos ambientes. Y esto proyectarlo en el cambio climático en un escenario futuro, digamos. Bueno, y los objetivos del trabajo fueron investigar si existen estos patrones de variación morfológica asociados a los factores ambientales y o geográficos, explorar la relación que existe entre esta capacidad de respuesta morfológica con la característica de invasividad, en este caso el trébol blanco, comparándola con el congénere nativo. Tercero, identificar cuáles son esos rasgos plásticos que podrían estar explicando el rasgo de invasividad de la planta, en respuesta a los factores abióticos siempre. Y tercero, revelar si los nichos de las especies están solapados, si tienen similitudes entre sí y cómo se van a comportar en este escenario de cambio climático. Bueno, este enfoque es un enfoque que seguramente conozcan, que se utiliza bastante en otros modelos, animales, también bastante en plantas, que es la comparación de nativo y invasor. Como yo le decía, habiendo estudiado para lo que es el sur de Sudamérica, viniendo al herbario, al herbario del Darwinion, el del BAB, el Facultad de Agronomía, La Plata, Corrientes, y estudiando los ejemplares que hay ahí depositados, había comprendido que Trifolium repens tiene una variabilidad morfológica importante, pero sobre todo asociada a algunos, a la variabilidad, a algunos gradientes climáticos. Entonces, quisimos profundizar siguiendo este enfoque, incorporando una especie que es Trifolium polymorphum, nativa, endémica de esta región, que tiene una amplia distribución, digamos, dentro de las 12 especies que hay en esta región de Trifolium nativas, es la que tiene, si se quiere, una distribución más amplia en cuestión de tipos de ambientes que abarca, y por eso se presentaba la buena posibilidad de comparar, siendo especies obviamente del mismo género, filogenéticamente muy cercanas, poder comparar la plasticidad fenotípica. Y bueno, lo que hicimos es estos caracteres morfológicos, estudiarlo a lo largo de los gradientes abióticos, que vendrían a ser edáficos y climáticos, y modelar, como les decía, los nichos actuales y futuros en esta región. Bueno, lo que hicimos fue una morfometría de 245 individuos, 200 de Trifolium repens y 45 de Trifolium polymorphum. Trifolium repens es una planta que, digamos, está ampliamente colectada, pero que estos últimos, no sé, 40, 50 años se colectó mucho menos de lo que se colectó en el principio del siglo pasado, por lo cual, digamos, hay material, pero hay un sesgo, si se quiere, o faltan algunas áreas de colecta. Como es una planta muy abundante, obviamente no se la colecta tanto como las otras. Y Trifolium polymorphum es una planta eh, que me costó conseguir más material. Yo pretendía subir ese número, pero no hay tantos ejemplares, incluso yendo a Corrientes, que ahí junté un buen número, no hay tanta cantidad. Bueno, el área de estudio es desde lo que vendría a ser el sur de Bolivia, el sur de Paraguay, hasta Islas Malvinas. Se realizó la obtención de los datos ambientales, que referenciando los ejemplares y extrayendo 19 datos bioclimáticos y 9 edáficos para esos puntos. Los análisis estadísticos de asociación de datos morfológicos y abióticos fueron regresiones lineales, trabajando de a un carácter con un factor abiótico y el test de Mantel para probar la correlación entre las matrices que se generaron, que ahora lo vamos a ver.
Y el modelado de nicho se hizo utilizando el algoritmo MaxDent, que es un algoritmo que trabaja bien con, digamos, n bajo y que trabaja con datos de presencia, que son los que nosotros teníamos. Y medimos esas 9 características morfológicas que consideramos que eran las más importantes para la morfología de estas plantas. Quizás se podrían agregar algunas más, digamos, pero en su momento, para mi tesina de grado, medimos esas. Bueno, y comentándoles un poco ya lo que es los resultados, en cuanto a la caracterización morfológica y distributiva, bueno, lo que tienen a la izquierda es el mapa de distribución de ejemplares estudiados, los que están en amarillo son Trifolium repens, y en rosa, Trifolium polymorphum. Bueno, se puede ver ahí claramente que Trifolium repens tiene una distribución mucho más amplia, y nos estarían faltando de Trifolium polymorphum tener mejor representados los individuos de Neuquén y Río Negro, que es el límite de distribución donde hay una subespecie. De esos solamente tenemos 2 puntos, digamos, por lo que también puede afectar un poco al resultado final. Y en cuanto a la caracterización morfológica, se observó en general mayor variabilidad per se, digamos, en los caracteres vegetativos y reproductivos en Trifolium repens, y valores también más altos, digamos, bueno, es otra especie, pero en el coeficiente de variación son bastante similares las dos especies. No es que Trifolium polymorphum no es una especie que tenga variabilidad intraespecífica, digamos. El tema es después la asociación con los factores ambientales. Y en cuanto a la respuesta morfológica a factores abióticos, bueno, ahí les puse, como les decía, los 9 caracteres morfológicos. Hicimos regresiones lineales con los 19 factores bioclimáticos y los 9 dáficos, y acá les pongo solamente las que fueron quizás más destacables. Para Trifolium polymorphum no encontramos que la variabilidad de los factores ambientales explique la variabilidad morfológica, y para Trifolium repens sí, no en todos los caracteres morfológicos, sino sobre todo en los vegetativos y específicamente en los foliares. Por ejemplo, la figura que tienen en la izquierda, lo que está a la derecha es Trifolium repens, y ahí tienen las precipitaciones de primavera y el largo del folíolo, por lo cual se ve ahí un patrón bastante claro de una incidencia positiva de las precipitaciones de primavera en el largo del folíolo, que explica el 44% de la variabilidad morfológica a través de la variabilidad de las precipitaciones, del gradiente de precipitaciones, digamos. Lo mismo pasa con las precipitaciones de verano en Trifolium repens, pero cuando las precipitaciones se estudian, digamos, anualmente, el R cuadrado baja a 0.1. Eso es debido a que es bastante indiferente, digamos, a las precipitaciones de otoño y de invierno, por lo cual, bueno, ahí sería importante siempre estudiarlo estacionalmente. Después lo vemos un poco en la discusión de estos resultados. Esto más o menos se repitió en otros caracteres vegetativos, y lo mismo pasó con la temperatura mínima, que fue el factor más influyente en Trifolium repens en la morfología, llegando al R cuadrado del 0.57 de, en ese caso, el largo de los folíolos también. Después, estudiándolo, digamos, generando las matrices por separado de la morfología vegetativa y la reproductiva, que sería la que está arriba de la vegetativa, y la reproductiva abajo. Ahí digamos, el R de correlación bajó bastante, ¿no? Porque estamos metiendo todos los caracteres juntos, pero se pudo volver a comprobar que Trifolium polymorphum no tiene no hubo correlaciones entre las matrices morfológicas y las de cada uno de los factores ambientales, tanto edáficos como climáticos, y los valores fueron un poco más altos en Trifolium repens. Y en cuanto a lo reproductivo, tanto en las regresiones como en los test de Mantel, en todas las especies, en las 2 especies, perdón,
no se encontraron niveles de asociación, digamos, entre los rasgos y los factores. Y en cuanto al modelado de nicho, bueno, en ambas especies, en el escenario de cambio climático de perspectivas moderadas, digamos, para el 2070, en ambas especies se ve una consolidación y una ampliación de la distribución potencial, digamos. En Trifolium polymorphum pasa de 600.000 kilómetros cuadrados a más o menos 1.000.000 de kilómetros cuadrados, y en Trifolium repens pasa de 1.800.000 kilómetros cuadrados a 2.300.000 kilómetros cuadrados. Bueno, obviamente se comprueba que Trifolium repens es una especie de mucha más diversidad en cuanto a los ambientes en los que puede estar presente, y en cuanto a la similitud de nicho y el solapamiento, se vio que comparten parcialmente el nicho y que también hay un alto nivel de solapamiento, sobre todo lo que es la provincia de Buenos Aires, Uruguay y el sur de Entre Ríos, sur y centro de Entre Ríos, siendo Trifolium polymorphum una especie donde principalmente se la encuentra en esas áreas de pastizales eh, templado húmedos y hasta subtropicales, digamos. Bueno, pasando a discutir estos resultados, primero se comprueba algo que también es sabido de antemano, que es que los rasgos asociados a la captación de recursos son más variables que los rasgos, por ejemplo, los reproductivos. También que Trifolium repens, su variabilidad morfológica vegetativa en los caracteres que les nombraba, sobre todo los foliares, tiene una asociación positiva a los factores abióticos de precipitaciones, sobre todo las estacionales de primavera y verano, y a la temperatura, sobre todo la temperatura mínima. Los caracteres foliares deben ser considerados como los realmente plásticos y los que le darían a la planta la capacidad de adaptarse al ambiente. Y para esta especie en particular, las precipitaciones de primavera y verano y la temperatura deberían ser considerados, digamos, determinantes para su morfología. Y en cuanto a Trifolium polymorphum, bueno, la baja asociación entre la variabilidad morfológica y los factores abióticos podría estar hablando de una dificultad de la especie de adaptarse a futuros cambios ambientales. Y bueno, también obviamente a que es una especie más especializada, si se quiere. Bueno, lo de las precipitaciones estacionales, eso ya medio se los comenté. En cuanto a peciolo y entrenudos, en Trifolium repens, en otros trabajos de Europa y Asia, digamos, donde es originaria la planta, se habían encontrado que esos caracteres eran plásticos en respuesta a radiación, a temperatura, pero nosotros no lo pudimos comprobar con estas mediciones. Lo mismo con los nutrientes del suelo, especialmente fósforo. No encontramos respuesta en variación de altura de la planta, que suele ser lo que más eh, destacan otros antecedentes. Se cumple la hipótesis de Ver que habla de que los caracteres reproductivos en general son poco reactivos, digamos, a la variabilidad ambiental. En el caso de Trifolium repens es una especie que tiene autoincompatibilidad, entonces requiere de himenópteros, digamos, para que se produzca la fecundación. Entonces la morfología floral en general se mantiene a lo largo de todo el mundo bastante similar, digamos, en cuanto a las proporciones. Y bueno, el morfotipo no se los comenté, pero mientras yo estudiaba los ejemplares para mi tesina de grado, fui viendo un patrón, digamos, y propusimos un morfotipo que está, digamos, en el mapa que pasamos antes, que tiene esa línea negra eh, dividiendo, digamos, el país. Un morfotipo vendría a ser un morfotipo 1 y 2, que después lo probamos con algunas pruebas de estadísticas y se comprobó que tiene diferencias significativas, que tiene que ver con la relación positiva con la influencia de la temperatura mínima, sobre todo, y las precipitaciones, que hace que los ejemplares de lo que es la Patagonia sean plantas más bajas, con entrenudos más cortos, pecíolos más cortos, foliolos más chicos, en contraste con lo que es la Mesopotamia y la región de la Pampa húmeda. ¿Qué
que eso sería como una visualización final de la plasticidad fenotípica. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la distribución y la parte del impacto del cambio climático, bueno, para Trifolium polymorphum, los factores que más restringieron, digamos, su distribución en los modelados que hicimos son la precipitación anual y la densidad aparente del suelo, que esto coincide con digamos, los botánicos, los científicos que han estudiado a esta especie, como por ejemplo Burkhardt, que describen las zonas de presencia de esta planta como, bueno, lomas, de suelos rocosos, de arenosos, digamos, sueltos, y bueno, lo de las precipitaciones obviamente porque está especializada digamos, su área de distribución está vinculada más vale con regímenes de precipitación un poco más altos, y el Trifolium repens, la distribución estaría restringida por la temperatura mínima del mes más frío, que podría estar vinculada con mortalidad de plantas, digamos. Incluso es un poco anti-intuitivo ese resultado, porque la planta está presente, digamos, en regiones realmente muy australes, frías, digamos. Y después también se visualiza, bueno, la expansión en la distribución potencial de ambas especies, proporcionalmente mayor en Trifolium repens. Y en cuanto al nicho, caracterizarlo, digamos, los requisitos climáticos son similares para ambas especies y existe una superposición de las áreas, pero Trifolium polymorphum estaría consolidada en la proyección que hicimos al norte de su área de distribución, lo que vendría a ser Corrientes, y más al norte, en una región en la que Trifolium repens sería menos frecuente, digamos, tendría una zona menos idónea para su presencia. Bueno, y como conclusiones, para terminar, demostramos, digamos, comprobamos lo que en otras partes del mundo se va definiendo, que es diferencias en la capacidad de respuesta morfométrica al ambiente, siendo mayor en la especie invasora que en la especie nativa. La variabilidad de Trifolium polymorphum, aunque en niveles similares, digamos, de coeficiente de variabilidad, digamos, a Trifolium repens, no se asoció con variabilidad climática o edáfica. Y esa falta de capacidad de respuesta podría llegar a traerle, digamos, dificultades para adaptarse a cambios climáticos futuros, sabiendo que el modelo que nosotros usamos en ese momento es, digamos, de un modelo de cambio climático moderado, digamos, cosa que no sucede en Trifolium repens. Y es posible, como conclusión, digamos, que estos cambios no afecten capaz tanto a la nativa, pero sí continúen favoreciendo a la especie invasora. Bueno, muchas gracias. Bueno,